¿Qué tal? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Alex Aguilar y soy pastor de Iglesia Oasis. Muy contento de poder estar aquí en esta tarde, poder compartir la palabra de Dios, deseando que sea inspiración para tu vida, traiga transformación y fortaleza. En esta tarde vamos a estar hablando de algo muy importante que concierne muchísimo a la iglesia, nuestra mayordomía, la administración de los recursos que Dios ha dado a su iglesia para que lleve a cabo la misión que le corresponde. La misión de la iglesia le hemos platicado en varias ocasiones respecto qué es lo que dice Jesucristo en Mateo 28, en los versículos 18 en adelante. Ir por todo el mundo, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado que guarden. La misión de la iglesia solamente es una: ir, hacer discípulos, predicar el Evangelio, bautizar a las personas, enseñarles que guarden las cosas que Dios nos ha enseñado, a que guardemos. Es la misión principal de Dios. Dios tiene una misión que es ir y rescatar al mundo, a la humanidad que está perdida sin Él, sin salvación. Para eso envía a Jesucristo para reconciliar la creación con Él a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde encontramos el perdón de nuestros pecados, nuestra redención a través de la sangre de Cristo Jesús y poder unirnos con el Padre. Y Jesucristo deja a la iglesia encargada de que siga proclamando este mensaje de reconciliación y de salvación y de arrepentimiento. Mas, sin embargo, Jesucristo no nos deja solos. Nos deja recursos, nos da dones y talentos a través de la vida y del Espíritu Santo enviada a cada uno de nosotros, o enviado, mejor dicho, a cada uno de nosotros como creyentes. Dentro de todos estos recursos existen los talentos, los dones, pero también las finanzas, las cosas materiales, que ayudarán bastante para hacer que la misión de Dios Padre se lleve a cabo en todo este planeta, en toda la tierra, hasta los últimos rincones del mismo. Mas, sin embargo, el hombre ha tomado una posición de las cosas que posee como si fueran de él. Y hay algo muy interesante para estar examinando el día de hoy. Uno de ellos es cómo administramos nuestros recursos, cómo administramos nuestros talentos y cuál es la actitud de nuestro corazón, la cual estaremos descubriendo algunos puntos de estos e indagando profundamente en lo que podamos en los próximos minutos. Así que yo le invito a que me acompañe a abrir en la primera carta de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 9. Y dice así: Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. En el versículo 9 dice algo muy interesante. Nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Todos los que estamos en este lugar, en la iglesia, o la iglesia en general, somos colaboradores al servicio de Dios. El privilegio que tengo de poder estar en este momento con este micrófono delante de ustedes y poder compartir la palabra de Dios no me hace mayor que aquel que le da la bienvenida a la puerta de la iglesia a nuestros invitados. Somos juntos colaboradores donde el dueño solamente es uno. El dueño absoluto y de todas las cosas es nuestro Dios Padre. Esto nos hace entender y comprender que somos invitados de parte de Dios para administrar las riquezas que Él ha heredado a su iglesia y a cada uno de nosotros. Pero entendamos un poquito mejor. Si esto me hace un colaborador al servicio de Dios, eso me hace alguien que está encargado de administrar las riquezas de nuestro Dios. Así es. Y esto se le llama mayordomo. Dentro de la investigación y mi pequeña observación que hago en esta tarde, al escuchar la palabra mayordomo, busco en el diccionario y encuentro donde dice: mayordomo es una persona encargada de dirigir el servicio o la administración de una casa o hacienda.
Permítame una vez más repetirle esta parte. Persona encargada de dirigir el servicio o la administración de una casa. Es interesante que usted pudo haber visto quizá muchas películas o muchos documentales donde personas hacendadas o personas con grandes privilegios, ricas financieramente, tienen a un encargado de confianza que se encargará, valga la redundancia, de administrar los bienes y las necesidades que existan dentro del hogar, dentro del edificio o del lugar donde ellos están habitando, ya sea empresa, casa, castillo o hacienda. Usted puede añadir lo que considere usted apropiado. Pero, sin embargo, esta persona encargada no la hace dueño de estas cosas, simplemente un administrador. Un administrador fiel es quien hace su trabajo, el trabajo que le corresponde en suplir las necesidades y poder administrar bien las riquezas de su amo. ¿Qué tiene que ver esto con la mayordomía bíblica o la mayordomía cristiana? Tiene mucho que ver. Al inicio de este año, en Iglesia Oasis nos hemos propuesto poder solidificar nuestras finanzas en la iglesia con un propósito de poder ir y alcanzar a estos casi 16,000 hispanos que se encuentran alrededor de nuestra iglesia, en una radio de 6 millas. Eso es impresionante. Dios nos ha dado la capacidad de poder administrar. Dios nos ha dado la inteligencia para poder tomar decisiones conforme al reino de Dios, conforme al beneficio de que el Evangelio sea proclamado en nuestra comunidad. Dios nos ha dado los talentos y los dones para que juntos como iglesia funcionemos como este cuerpo, este organismo vivo que representa a Dios en la tierra. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, utilizó sus recursos para poder saciar las necesidades de otras personas antes que la de él mismo. La iglesia no debería ser la excepción. Nosotros, como iglesia, y no me refiero al edificio, sino a cada una de las personas que componemos el cuerpo de Cristo, que somos escogidas y seleccionadas por parte de Dios para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, que es nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado estos recursos para administrar. Y también nos pide que seamos sabios al respecto. La mayordomía bíblica es algo no muy diferente, sino algo muy parecido. La doctrina bíblica de la mayordomía define la relación del hombre con Dios. Identifica a Dios como el dueño y al hombre como el administrador. Dios convierte al hombre en su colaborador para administrar los aspectos de nuestra vida. Es maravilloso ver que Dios nos ha llamado para trabajar juntos y Él nos da la sabiduría para poder administrar no solamente los recursos que nos ha dado, sino también los aspectos de nuestra vida personal. El gran problema de esto no es la generosidad de Dios o la escasez de recursos, porque Dios nos ha dado en abundancia, sino el gran problema de nuestro corazón como humanos es que nos hemos creído dueño de todo lo que tenemos y hemos abandonado nuestra responsabilidad con Dios. Solo queremos los privilegios de Dios, mas no las responsabilidades de la administración de las riquezas de Dios. Por mucho tiempo, muchas personas se han adjudicado la bendición de Dios como la recompensa de que son buenos cristianos. La verdad es que no existe nadie bueno debajo de esta tierra, es lo que dice la palabra de Dios. No hay uno solo que haga el bien. Mas, sin embargo, Dios nos encarga y nos da de sus riquezas en gloria para poder administrarlas para nuestra vida personal, pero también para el beneficio de muchos. Algo fantástico que leo en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, versículos 10 al 13, dice lo siguiente. Entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. El rey David decía estas palabras. Bendito sea, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria y la victoria, y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos está la fuerza y el poder, y eres quien te engrandece, quien tú engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro,
Te damos gracias y a tu glorioso nombre. Esto nos confirma bastante que todas las cosas que tenemos de la tierra, debajo de la tierra, y lo que puedan nuestros ojos alcanzar, le pertenecen a Dios. A Él le pertenecen y solamente a Él. Mas, sin embargo, en su generosidad nos las permite a nosotros para poder administrar y poder saciar nuestras necesidades también. Existe una tendencia en el corazón del hombre en un renegar cuando se trata de dar a Dios lo que le corresponde, en poder utilizar nuestros recursos para el beneficio de otros. Uno de los problemas muy cotidianos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia es la generosidad. En muchos de nosotros tenemos el problema de poder ser generosos con Dios. A veces uno pregunta, ¿con cuántos Dios ha sido generoso? Y creo y estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí podemos decir, amén, Dios ha sido generoso conmigo. De la misma forma, si hemos aprendido que Dios es un Dios generoso, ¿podremos ser generosos nosotros con Dios? ¿Cómo podemos mostrar nuestra generosidad hacia Dios? No solamente con venir el domingo o al servicio de oración, sino poner a su disposición o a la disposición de Dios los recursos que Él nos ha proveído para que su reino pueda seguir expandiéndose hacia los rincones de todo el mundo. Uno de los problemas grandes que existen dentro de la iglesia local es nuestras ofrendas y nuestros diezmos, que se han convertido más bien como propinas, como si algo nos sobrara y esto es lo único que podemos dar a Dios. Una mezquindad y algo muy triste que refleja la condición de nuestro corazón. El diezmo es un asunto con el que los muchos cristianos luchan. En muchas iglesias ponen demasiado énfasis en diezmar, y eso es muy cierto. Hay muchas iglesias y muchos pastores que castigan a sus congregaciones exigiéndoles el diezmo, amedrentándolos y diciendo que si ustedes no diezman, están bajo maldición, porque es lo que dice la Biblia, y que Dios se enojará con ustedes. Lo cual yo estoy totalmente de desacuerdo en eso, porque el diezmo no es algo para maldecir a las personas, sino es una actividad que Dios le ha concedido a su pueblo en ese tiempo, el pueblo de Israel, para que fueran bendecidos, para que ellos pudieran ver la gloria de Dios y la generosidad de Dios expandirse por todos los rincones de la tierra. Al mismo tiempo, muchos cristianos rehúsan someterse a la exhortación bíblica tocante a ofrendar al Señor. Y esto me da a entender mucho respecto a la condición del corazón. Probablemente sean muy amantes al dinero y recuerden lo que dice la palabra de Dios. El amor al dinero es algo que Dios desaprueba. Diezmar, ofrendar, intenta ser un gozo, una bendición. Tristemente, casi nunca es el caso del día de hoy en la iglesia. Diezmar y ofrendar debería ser algo que hace el cristiano con muchísimo gozo, con muchísima alegría. Es ser parte de la administración con Dios. De hecho, lo que recibimos no es nuestro, sino de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros damos a Dios, estamos dando de lo que Él nos ha dado. No es nuestro. Pero antes de seguir abundando acerca de la palabra diezmo y ofrendas, quisiera definir algunos puntos muy interesantes. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es el 10% de sus ingresos totales en lo que usted se dedique a trabajar. Pero, ¿dónde existe la palabra diezmo o a partir de cuándo existe esto? No es solamente eso algo que aplica en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento estamos en otro pacto. No es esto exclusivamente para el pueblo de Israel, pero ya no aplica con nosotros como gentiles. Acompáñeme y juntos descubramos lo que dice la palabra de Dios. El diezmo lo podemos ver antes que fuera como ley dada a los hombres. Y lo podemos ver en Génesis en el capítulo 14, en los versículos 17 al 20. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer, perdón por mi pronunciación, es un nombre un poquito complicado, y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. En versículo 18, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo,
que entregó en tus manos tus enemigos. Y esta es la palabra clave. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. La pregunta que usted se hará en este momento es, ¿quién es Melquisedec? ¿Qué significa Melquisedec? Lo hermoso de la palabra de Dios es cada vez que tenemos una pregunta, la misma palabra de Dios nos da la respuesta. Cuando leemos en Hebreos en el capítulo 7, en los versículos 2 y 3, dice lo siguiente: Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. El nombre de Melquisedec significa, en primer lugar, Rey de Justicia, y además, Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Estos títulos se le atributan a Jesucristo, Dios Padre, Príncipe de Paz. No tiene padre, ni madre, ni genealogía, dice el versículo 3. No tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Por lo tanto, a mí me llama la atención que Abraham, al identificar a este sacerdote de parte de Dios Altísimo, que podemos ver, y algunos eruditos expresan que esto es una teofonía donde Jesucristo empieza a tener sus apariciones en la tierra. En esta ocasión pudo haberse aparecido como Melquisedec. Mas, sin embargo, Melquisedec fue el primero que le ofreció pan y vino a Abraham. No fue Abraham que dio sus diezmos primero, sino pan y vino fue Melquisedec quien ofreció primero. Mas, sin embargo, al reconocer quién era, Abraham ofrece su diezmo de todo lo que él tenía hacia este sacerdote. Como podrán ver, el diezmo existe aún antes de la ley. Es interesante ver y analizar que es Cristo, que es Dios mismo quien provee para nuestras necesidades. Es Dios mismo quien provee para nuestras bendiciones espirituales. En Efesios en el capítulo 1, en el versículo del 3 al 14, vemos que Dios, que Jesucristo, provee toda bendición espiritual para usted y para mí. Y también todas estas bendiciones Dios nos las ha dado para la alabanza de su gloria, para que abundemos en toda buena obra. Por lo tanto, si todas las cosas provienen de Dios, todo lo bueno, dice la palabra de Dios en Santiago, proviene del Padre de las luces, de Dios Altísimo. Por lo tanto, lo que nosotros podamos dar a Él no es porque es nuestro, sino porque Él nos ha dado y damos de lo que Él es de Él. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice una vez más: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Todo lo bueno es de Dios, todo don perfecto, todo le pertenece a Dios. Nada de lo que usted tenga y lo que nosotros podamos tener materialmente, espiritualmente, los dones, el Espíritu Santo, ni su propia vida le pertenece a usted, sino es un regalo de Dios. Y Dios está dando la oportunidad de poder reflexionar en esta tarde que esta dádiva que Dios nos ha dado, lo podamos traer a su servicio. La palabra diezmo aparece también ya como ley de Dios en Deuteronomio, en el capítulo 14 del versículo 23 al 29. Permítame leerlo. Cada año, sin falta, apartarás la 10ª parte de todo lo que produzca en tus campos. En la presencia del Señor, tu Dios, comerás la 10ª parte de tu trigo, y tu vino y tu aceite, y de los primogénitos de tus manadas y rebaños. Lo harás en el lugar donde Él decida habitar. Así aprenderás a temer al Señor, tu Dios, para siempre. Pero si el Señor tu Dios te ha bendecido y el lugar donde ha decidido habitar está demasiado distante, de modo que no puedes transportar tu diezmo hasta allá, entonces lo venderás y presentarás con el dinero el lugar que el Señor Dios, tu Dios, haya elegido. Con ese dinero podrás comprar lo que prefieras o más te guste: ganado, ovejas, vino u otra bebida fermentada, y allí, en presencia del Señor tu Dios y tu familia, comerán y se regocijarán. Pero toma en cuenta a los levitas que vivan en tus ciudades. Recuerda que, a diferencia de ti, ellos no tienen patrimonio alguno. Cada 3 años reunirás los diezmos de todos tus productos de ese año y los almacenarás en tus ciudades. Así los levitas que no tienen patrimonio alguno, y los extranjeros y los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades,
podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Es interesante ver que aquí ya está empezando a hablar como ley. La ley de poder dar el diezmo para el beneficio también de otras personas. El beneficio del huérfano, de la viuda, del necesitado, del hambriento. La misma observación es lo que podemos ver en la iglesia primitiva, donde vendían todas las cosas y sus pertenencias para poder compartir entre todos las cosas en común, y que no hubiera pobres, no hubiera necesitados, no hubiera necesidad de nada. Es la necesidad de Dios, es la necesidad de nuestra sociedad, es que pueda ser saciada su hambre, pero hay un hambre más grande que lo material, hay un hambre de salvación, hay un hambre de esperanza. Y esto lo tiene, estas noticias o esta oportunidad es para la iglesia para poder ir y compartir este pan y este vino que Dios nos ha dado. Esto quiere decir lo de los recursos que Cristo nos ha dado para que podamos ir y saciar las necesidades de otras personas. Y es verdad, el diezmo fue exclusivamente para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, escuchamos solamente 2 veces la palabra diezmo. No abunda. Es algo muy diferente. Pero sin embargo, el diezmo era un programa tributario donde ayudaba a saciar las necesidades de los sacerdotes y aquellos que se dedicaban al servicio de Dios. Como veíamos, los levitas no tenían patrimonio, no tenían tierra, no tenían trabajo. Eran escogidos únicamente para la alabanza de Dios, para ofrecer sacrificios y la intercesión del pueblo. Es interesante ver que muchas personas y muchos cristianos y muchos predicadores abusan de este principio. Nosotros no somos levitas, al menos en mi contexto hispano. Yo soy mexicano y probablemente tengo sangre azteca o sangre indígena. Eso no me hace un levita. Probablemente usted pueda decir, pero somos levitas en el corazón y espiritualmente hablando. No, no es eso. No funciona así. Nosotros no somos levitas. Nosotros somos hijos de Dios. No somos de la descendencia de Leví. No podemos utilizar este principio para poder adueñarnos únicamente de los diezmos. Y quiero hacer un llamado para aquellos que nos están escuchando en este momento, ya sea pastores y ministros. No utilice el diezmo para su propio beneficio. Es para enriquecer el reino de Dios y que el mensaje de Cristo se proclame por todas partes del mundo. No es para tu beneficio propio, no es para tus riquezas, no es para que tú puedas vivir una vida de lujo y tu hermano se muera de hambre. Porque si lo estás haciendo así, tendrás que dar cuenta a Dios algún día y no creo que te gustará escuchar la demanda y el juicio de Dios hacia tu vida. Sé honesto, sé íntegro. No robes a tu iglesia y a tu congregación. No castigues a tus miembros. En el nuevo pacto, las cosas cambian. Vemos aún todavía a un Dios generoso. Pero no solamente vemos a un Dios generoso como en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, pero también a un pueblo extremadamente generoso. En el Nuevo Testamento en ningún lugar señala un cierto porcentaje de ingreso que se deba apartar. Solamente se dice que se ponga aparte algo, según haya prosperado. Es lo que leemos en 1 de Corintios en el capítulo 16, del versículo 1 al 2. Déjeme leer lo siguiente en esa parte, lo que dice en 1 de Corintios. En cuanto a la colecta de los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. La iglesia cristiana básicamente ha tomado la figura del 10% del Antiguo Testamento y la ha aplicado como un mínimo recomendado para los cristianos en su ofrenda. El estándar lo vemos en capítulo 2 del libro de Hechos, en los versículos 44 al 47, donde, si me permiten, le daré lectura. Y así dice: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y
generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Los versículos claves en este pasaje es 45. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Como podrán ver, ya no era cuestión de diezmo. Ahora era una actitud del corazón. Ahora es algo que ellos habían comprendido, que habían abrazado, que entendían que en Cristo lo tenían absolutamente todo y que lo que tenían no era de ellos, sino era para la gloria de Dios. Dejaron de verse a sí mismos como los beneficiados y empezaron a ver a la cruz, el evangelio de Cristo Jesús, y vieron a sus hermanos como a ellos mismos y vendían sus cosas y sus propiedades para poder ayudar y saciar las necesidades dentro de su comunidad. Y lo hacían de una forma que dice en el versículo 46, en su segunda parte, con alegría y generosidad. Por si fuera poco, más adelante en el capítulo 4, en los versículos 32 y 35, dice lo siguiente: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posiciones, sino que las compartían. Una vez más, déjeme leerlo, eso tan importante. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Como podrán ver, el estándar del diezmo viene a ser algo mínimo a comparación del nuevo pacto, el nuevo estándar que ponen nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Es la generosidad de una forma impresionante, donde hacen lucir al diezmo como algo pequeñito. Es por eso que en Iglesia Oasis hemos entendido que para nosotros el diezmo es algo como el mínimo para empezar. Estamos viendo en la palabra de Dios la generosidad del pueblo, porque ellos han entendido a quién siguen. Ellos vivieron y abrazaron a la cruz de Cristo y están compartiendo a Jesucristo de una forma hermosa. ¿Qué hermosa enseñanza es esto? Esto nos habla que la iglesia debería ser una iglesia generosa, una iglesia que no le duele dar, una iglesia que si en verdad ha entendido el precio que Cristo tuvo que pagar y los beneficios que hemos obtenido, lo mínimo que podemos dar al Señor es nuestros diezmos. Mínimo. Hay muchas personas que solamente vienen y utilizan a Dios para sus propios beneficios porque seguimos enfocados en nosotros. Si usted tiene problema escuchar este mensaje el día de hoy y tiene un desánimo o está molesto porque está pidiendo la iglesia dinero, no es que la iglesia esté pidiendo dinero, es que Dios está hablando en nuestros corazones y probablemente el dinero y nuestras finanzas es el ídolo más grande que tenemos entre nuestros corazones como creyentes. Porque todo esto indica la actitud de nuestro corazón que hay dentro de nosotros. Muchos de nosotros vemos a Dios de dos formas o dos perspectivas diferentes, como el que quita, el Dios que me pide, que exige, y el otro corazón lo ve como el Dios generoso, el Dios que me da, por lo eso yo doy. Muchos dan con miedo y con temor para que Dios no se enoje y Dios no les vaya a dar una maldición y por eso dan, lo cual es una forma errante de dar a Dios. Otros dan porque han entendido la generosidad de Dios y lo mínimo que quieren ser es generosos con Dios. Pero el propósito de todo esto es para que la iglesia haga o siga llevando a cabo su trabajo, la expansión del evangelio
por todos los rincones de la tierra. Por lo tanto, cuando usted y yo nos podamos ver y sentar y estudiar un poco más lo que la Biblia dice al respecto, vamos a descubrir muchísimas cosas. Y una de ellas los podemos ver en la segunda carta de los Corintios, en los capítulos 8 y 9, lo cual les dejo de la tarea, porque la próxima semana estaremos hablando respecto cómo es que debemos de dar a Dios, cómo es que debemos de ofrendar a Dios, qué hay en nuestro corazón. Uno de los versículos claves, quizá ustedes se lo sepa. Cada uno dé conforme propuso su corazón, no por tristeza o con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Estúdielo. Por lo tanto, la mayordomía, déjeme decir una vez más, la mayordomía define nuestra obediencia práctica en la administración de todo lo que está bajo nuestro control, todo lo que se nos ha confiado, en la congregación de nuestra propia vida, en la consagración de la misma y de nuestras posesiones al servicio de Dios. La mayordomía reconoce en la práctica que no tenemos el derecho de controlarnos a nosotros mismos o controlar nuestras propiedades. Dios tiene ese control. Esto significa que como administradores de Dios, somos administradores de lo que le pertenece a Dios y estamos bajo su permanente autoridad mientras administremos sus asuntos. Una mayordomía fiel significa que reconocemos plenamente que no somos dueños, sino que pertenecemos a Cristo, el Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros. Para terminar, quisiera hacerte una pregunta. ¿Soy yo el Señor de mi vida o es Cristo el Señor de mi vida? Déjame aplicártelo más personalmente. ¿Es Cristo el Señor de tu vida o eres tú el dueño de tu propia vida? La mayordomía expresa nuestra total obediencia a Dios y a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente jornada.